cosas que me hubiera gustado saber para hacer una buena definición. Así que bienvenido a un nuevo video. Mi nombre es Gabriel, soy entrenador personal y estudiante avanzado de la licenciatura en nutrición. Acompáñame a ver este tema que seguro te vas a sacar muchas dudas. ¿Qué es el déficit calórico? Mucho se habla, pero pocas personas te lo explican. Cada persona, dependiendo de si es mujer, si es hombre, de su actividad física, de las actividades que haga durante el día, si tiene un trabajo muy exigente, si tiene un trabajo simplemente que está sentado todo el día, tiene un requerimiento X de calorías. Vamos a suponer que son 2000 calorías por día para mantener el peso que esta persona tiene. Digamos que si esta persona consume esas mismas 2000 calorías, va a mantener el peso. ¿Qué es lo que pasa? Si consume calorías de más, es decir, consume 2500 calorías, esta persona va a aumentar de peso, normalmente de grasa. Ahora, si por lo contrario consumimos menos calorías, en vez de 2000 consumimos 1500, vas a tener un déficit de 500 calorías, el cual te va a llevar a estar en déficit calórico y perder grasa a lo largo del tiempo. Entonces, sin importar qué tipo de dieta hagas, si logras un déficit calórico, vas a perder peso. Obviamente que es importante la calidad de los macronutrientes que vamos a incluir en esta alimentación para que esa pérdida de peso sea no solo peso, sino grasa. De eso vamos a hablar más adelante. Hay dos formas de hacer un déficit calórico, comiendo menos o haciendo más actividad física. A mí me gusta hacer la combinación de los dos. Bajamos un poco la cantidad de comida, la cantidad de calorías y hacemos un poco más de actividad física para tener un requerimiento más alto. Es decir, que vamos a poder comer un poquito más debido a que gastamos un poco más haciendo una nueva actividad o corriendo en la cinta, saliendo a correr, caminando, haciendo cualquier tipo de carga. Pero ¿cómo sabemos si estamos en déficit calórico? Simplemente si estás manteniendo tu peso, probablemente estás consumiendo las mismas calorías que tu cuerpo necesita. Si estás bajando de peso, probablemente estés en déficit calórico, casi seguro. Y si estás aumentando, pues vas a tener un exceso calórico. Es tan simple como esto. Obviamente podemos medir el porcentaje de grasa en el tiempo a través de picometrías, a través de varios métodos, pero sería una forma bastante fácil de darnos cuenta que estamos en déficit o estamos aumentando o manteniendo nuestro peso. El segundo punto es que las definiciones llevan tiempo. Yo sé que muchos esperarán un segundo punto como la cantidad de proteína a consumir o el ejercicio específico para definir mejor, que las definiciones llevan su tiempo. El problema es que mucha gente ve en las redes sociales, hay gente que define en 2 semanas, en 6 semanas, sigue culturistas que tienen otro tipo de ayuda, se dedican a esto, tienen mucha más experiencia y un montón de masa muscular y definiciones arriba. Entonces, te recomendaría que si es tu primera definición o tu segunda, tercera o estás empezando, tómate tu tiempo. No creas que en 3 meses vas a tener el resultado totalmente completado, porque puede que tengas un porcentaje de grasa relativamente bajo, 3, 4 meses puedes estar muy bien. Pero la realidad es que la mayoría de las personas le va a tomar bastante más tiempo. Luego cuando estás conociendo tu cuerpo que todavía es tu primera vez con una definición, no sabes bien qué alimentos te caen mejor, tienes mucha idea, entonces te recomiendo que te tomes tu tiempo, 5 o 6 meses, y no estés apurado para el verano, que sé que hacer definiciones, pues normalmente uno cuando va a la playa, cuando tiene invierno hace un volumen y después viene el verano y queremos vernos mejor, prisas y la definición no van de la mano, así que lleva su tiempo. Tercer punto es que no todo se basa en el peso. Yo sé que somos obsesionados por el peso y que si no perdemos peso nos frustramos, estamos todo el tiempo pesándonos en la casa, pero el peso es un parámetro que podemos tener y que podemos medir, obviamente. Yo le digo a las personas que toman el peso como una referencia simplemente, por saber cuánto estás pesando, pero no le demos demasiada atención. Recomiendo mucho más el espejo. Fíjate una foto, vas a ver la gran diferencia. Yo sé que de repente al principio te da un poco de vergüenza sacarte fotos, no hace falta que se la muestres a nadie, pero la guardas y en 3, 4 meses, cuando vayas haciendo las cosas, te vas a dar cuenta del cambio que has hecho a través de esa foto. ¿Qué es lo que pasa con el peso? El peso está compuesto por muchos factores, factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Dentro de lo que no podemos modificar están nuestros órganos, los huesos, esto no podemos cambiar. ¿Qué sí podemos cambiar? La cantidad de agua que tomamos por día, si fuimos al baño o no, aunque no lo crean, esto puede hacer una gran diferencia de 500 gramos, de 1 kilo o hasta más. Lo que comimos durante el día, si hicimos una comida muy grande, muy pesada, quedamos un poco más hinchados, vamos a tener más peso, pero no significa que tengamos más grasa que hace una hora que comimos. Podemos haber comido una gran cantidad de sal, estar un poco más retenidos, entonces no te fijes nada más en el peso. Es un parámetro, pero no lo es todo. Si tienes la oportunidad de hacerte una plicometría, obviamente una medición que a través de pliegues cutáneos y una fórmula te saca el porcentaje de grasa aproximado, es lo mejor. Puedes hacerlo también a través de la bioimpedancia, que son las máquinas estas que uno separa, agarras como un volante simplemente, y a través de una corriente eléctrica mide aproximadamente la cantidad de grasa que tienes. Estas máquinas tienen bastante porcentaje de error. Entonces, si un día
tiene un porcentaje de grasa de 25 y otro día de 28 o 30, no te frustres. La verdad es que hay que usarlas ayunas con un montón de parámetros que a veces es medio complicado, no haber tomado estimulantes, que sea recién te levantas, porque si ya comiste cambia, o si tomas agua también cambia. Entonces podemos usarlo, pero no te frustres si un día ves un número y ves otros, ten en cuenta que estos tienen un margen de error. Punto número 4, entrenar pesas y cardio. Yo creo que es la combinación perfecta para una buena definición, para perder grasa, que normalmente la gente se enfoca solamente en hacer cardio porque quemas más calorías, sudas y la gente cree que por eso pierdes más grasa. Pero no es así, el cardio es importante. Lo primordial va a ser el entrenamiento de pesas. Entrenas todos los días, no sé, 3 veces por semana, 5 veces por semana, 6 veces. Siempre deja por lo menos un día de descanso. Pero tienes que hacer la combinación del entrenamiento de pesas y hacer el cardio. Puedes hacer el cardio post-entreno, puedes hacerlo pre-entreno, puedes hacerlo en ayunas, puedes hacerlo cuando te dé la gana, pero haz el cardio. No te mortifiques demasiado por si hacerlo en ayunas o si de tarde. Cumple con tu cardio y te aseguro que vas a tener buenos resultados. El problema cuando la persona hace demasiado cardio y se excede y deja de lado el entrenamiento de pesas es que va a ir perdiendo peso y va a ir perdiendo grasa, pero el beneficio de entrenar pesas y la masa muscular es que esa masa muscular, cuando defina, cuando se vaya la grasa y se empieza a pegar el músculo, se va a ver muchísimo mejor que simplemente saliendo a correr y haciendo 2, 3 horas de cardio sin ningún tipo de ejercicio de musculación. Entonces, combina estos dos ejercicios y va a ser lo mejor. Puedes empezar haciendo cardio 25 o 30 minutos en la caminadora, puedes hacerlo al aire libre, puedes hacer spinning, puedes hacer hits, que son ejercicios por intervalos de alta intensidad que también te pueden ayudar. Lo que sea, pero cumple con estos dos factores. Y nunca se te olvide, si un día solo tienes 40 minutos, no te vayas a hacer 40 minutos de caminadora. Haz 40 minutos de pesas y esto va a ser más beneficioso a largo plazo. El punto número 5 y lo que muchos esperan es cuánta proteína debo consumir. Una vaca por día para aumentar el músculo y bajar la grasa, ¿verdad? No, la realidad es que tenemos que consumir una dieta alta en proteínas, pero sin exagerar. Los estudios recomiendan entre 1,8 a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 60 kilos, consumo 2 gramos, es decir, voy a consumir 120 gramos de proteína. Tengamos en cuenta que esos 120 gramos de proteína neto por día no son lo que tienen 100 gramos de pollo. Mucha gente se confunde. 100 gramos de pollo tiene entre 22 a 24 gramos de proteína por cada 100. Entonces tienes que sumar todas esas cantidades y consumirlo a lo largo del día en varias copitas. Es verdad que la cantidad de proteína se puede ir variando, no simplemente de 1,8 a 2,2. Es verdad que yo he consumido 2,5, un poco más, cuando estás en una etapa de definición un poco más avanzada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos una definición, los carbohidratos están acá, están altos, las proteínas están un poco más bajas y las grasas un poco más bajas y se suelen mantener. Cuando vamos avanzando en la definición, vamos bajando un poco los carbohidratos y subiendo un poco las proteínas. A lo largo que vayamos avanzando, va a ir haciéndose al revés. Es decir, vamos a tener una mayor cantidad de proteína y al final de la definición una poca cantidad de carbohidratos y las grasas normalmente se mantienen bastante. Se puede variar un poco, pero tengamos en cuenta que las grasas tienen funciones esenciales para el organismo, tanto para hombres como para mujeres, y si las cambiamos hay funciones metabólicas que dependen de ella. En muchas mujeres que hacen definiciones, no sé si lo saben, pero pierde la menstruación porque el estado en el que está el cuerpo no puede concebir un bebé, tener un embarazo, entonces simplemente suprime esa parte para que no quede embarazada. Entonces es importante mantener las grasas y no suprimir demasiado las calorías porque también puede pasar. Entonces consume esa cantidad de proteína entre 1,8 a 2,2 en ese rango, un poquito más, dependiendo del momento que estés en definición. Y tengamos en cuenta que todos los alimentos tienen proteína. Normalmente los contamos de alimentos animales, pero recuerden que el arroz también tiene proteína, la avena también tiene proteína, pequeños alimentos que van sumando a poquito a lo largo del día. Yo te recomendaría que tengas por lo menos 4 comidas al día para que distribuyas esa proteína, porque no es lo mismo comerte 200 gramos de proteína en una sola comida a que el cuerpo tenga proteína durante todo el día, ya que vas a tener como un suministro de aminoácidos de proteína a lo largo del día. Recordemos que los carbohidratos se almacenan, por ejemplo, como glucógeno muscular. La grasa la almacenamos al final, tenemos grasa en el organismo, pero la proteína, no tenemos un almacén de proteína que el cuerpo pueda ir y tenga una gran cantidad. Si hay un pequeño pool de aminoácidos, pero que realmente es muy poco en el organismo. Entonces tenemos que estar dándole constantemente al cuerpo proteína dependiendo de tus necesidades y la actividad física y todo lo que hagas para que el cuerpo tenga un buen desempeño en la pérdida de grasa, en el aumento de masa muscular, cual sea tu objetivo. Punto número 6, densidad calórica y fibra.
La fibra es algo que nos va a ayudar a mantenernos saciados, además de reducir la cantidad de colesterol que absorbe el cuerpo, de reducir los picos de azúcar en sangre, por así decirlo, como muchos lo conocen, te va a ayudar a sentirte bastante más saciado. ¿Y por qué es importante? Porque cuando estamos en una definición, empezamos a pasar un poco de hambre o el cuerpo te hace recordar que tienes que comer, entonces es importante que comamos alimentos con bastante fibra para sentirnos saciados. Y aquí entra la densidad calórica de los alimentos. Cada alimento tiene una cantidad de calorías y representa una cantidad en volumen. Hay alimentos que en menor cantidad tienen más calorías y hay alimentos que son mucha cantidad y tienen pocas calorías. Te lo doy de ejemplo. 100 gramos de maní tienen 600 calorías. Es decir, que con 200 gramos de maní, muchas personas, muchas mujeres, ya casi estarían en su total de calorías diarios solamente con los 200 gramos de maní. Ahora, si yo te digo que te comas 200 gramos de lechuga, pues va a ser una gran cantidad, vas a tener un bol lleno de lechuga, te vas a sentir más saciado, vas a tardar bastante más masticando esta comida y te vas a sentir más saciado. Entonces es importante usar esa densidad calórica a nuestro favor. A diferencia de cuando estamos en volumen, queremos alimentos que nos aporten calorías en pocas porciones porque tenemos que comer mucho y muchas veces. En la definición queremos alimentos que tengan menos calorías. No hay alimentos prohibidos, pero es verdad que nutricionalmente sería un poco más inteligente optar por alimentos que nos hagan sentir un poquito más saciados de lo normal. El punto número 7 es el cheat meal, la comida trampa y la cantidad de calorías semanales, el promedio de calorías semanales. ¿A qué me refiero con esto? El cheat meal es una comida trampa que se hace que para resetear el metabolismo, que realmente no vean esto como que resetea el metabolismo, porque al final el organismo no es una computadora que la prendes, la apagas, la cambias a tu favor. Simplemente yo creo que puede ayudar a nivel mental, porque estamos haciendo una dieta, una forma de alimentación diferente, porque si nosotros vamos cumpliendo con la comida y sé que yo el sábado o tal día en la semana tengo una comida que a mí me gusta, que disfruto, una hamburguesa con cheddar, triple carne, con todo, puede ser dulce o lo que más te guste, nos da como un alivio mental de saber que, bueno, voy a cumplir todo porque tal día voy a comer esto. Pero tengamos en cuenta que esta comida debería ser una comida libre, no un día libre. Hay una gran diferencia en esto, porque en un día libre es desayuno, almuerzo, cena, las dos meriendas y quién sabe qué más. Entonces, si tú durante la semana, vamos a suponerlo así, estás comiendo una cantidad de calorías X, estás en déficit calórico, viene todo perfecto hasta el viernes de noche haces tremenda cena, comes de más, el sábado también comes todo el día en mucha más cantidad, te puede llegar a pasar, dependiendo de tu requerimiento, y le pasa a mucha gente, que termines el lunes en cero. No perdiste peso, no perdiste grasa, al final terminaste igual. O incluso aumentaste de peso, que también le suele pasar a mucha gente. Entonces, yo te recomendaría realmente que al principio seas un poco más estricto, capaz más adelante te puedes dar más gustos, pero al principio yo creo que uno debe como que enfocarse. Realmente quiere hacer un cambio, está perfecto. Enfócate, hazlo y después vas entendiendo tus comidas y disfrutando. Porque quitar alimentos y suprimir lo que a ti te gusta a largo plazo no es viable, porque al final algún día vas a tener que mirar comiendo pan. Y si a ti te gusta el pan y yo te lo elimino del plan de alimentación por siempre, tú cada vez que veas el pan lo vas a querer comer. Entonces en algún momento vas a tener ansiedad, como todo el mundo, y te vas a comer tu pan y te vas a sentir culpable. Y esa no es la idea de un plan de alimentación. El plan de alimentación debe adaptarse a la persona, a sus gustos. Obviamente no puedes comer un kilo de pan todos los días y bizcochos y un montón de tortas y todo, porque es evidente que vas a tener un exceso, pero esto se puede, con la persona que te lleva, por el coach, nutricionista, lo que sea, para que puedas hacerlo de una manera cómoda para ti. Punto número 8. ¿Cuántas comidas tengo que hacer al día? Hacer 6 comidas me va a aumentar el metabolismo, por lo tanto voy a perder muchísimo más grasa que la mayoría que hace 3 comidas. No, no es así. El metabolismo no va a haber una gran diferencia de que te hagas más comidas menos. Lo que sí va a incidir es la cantidad de calorías que consumas en el día. Que podemos tener estrategias más correctas para un momento que para otro, eso sí estoy de acuerdo. Para una definición, depende del momento. Si estamos comenzando una definición, capaz con 4 comidas, si es lo que puedes hacer, o 5 por tu trabajo, por lo que sea, solamente puedes hacer 4, está perfecto. Pero dependiendo de la persona, vamos a hacer, por ejemplo, 4 comidas o vamos a hacer 6. Eso depende más de ti y cómo lo quieras manejar y pautarlo con la persona que te lleva. Sí recomendaría que tengas mínimo 4 comidas al día o 3 como mucho, exagerando, porque serían pocas, para que puedas tener un buen resultado. Así que no se trata de cuántas comidas haces al día, sino lo que incluyes en esas comidas y la cantidad de calorías que al final comiste y gastaste en el día. Así que no te estreses por esto, simplemente hazlo de la manera más cómoda para ti.
Punto número 9, quemadores de grasas. Y aquí es donde mucha gente quiere gastar todo su dinero y dedicarle absolutamente todo el beneficio de perder grasa a estos suplementos. La realidad es que los quemadores de grasa te pueden ayudar, te pueden dar un pequeño plus cuando estás en un nivel avanzado de definición. Es decir, cuando ya estás terminando bastante definido, no te queda casi ya grasa por perder, te puede dar un pequeño plus, pero realmente no es algo que vaya a hacerte la vida mucho más fácil y digas, wow, hoy me amanecí perdiendo grasa como lobo, no tengo hambre, no. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos tipos de quemadores de grasa, los termogénicos y los lipotrópicos. Los termogénicos se enfocan en subir un poco la temperatura del cuerpo y hacer que quemen un poco más de calorías. No son demasiadas realmente. Los lipotrópicos se enfocan más en la eficacia de la quema de grasa como a nivel del metabolismo. Los más comunes que vemos son los termogénicos y algunos lipotrópicos como la L-carnitina y demás. Yo he tomado los quemadores de grasa que elevan un poco la temperatura. Es verdad que hay personas que lo sienten de noche, me dicen de repente, ay, la verdad que de noche estoy sudando un poco más. A mí no me pasa eso, es dependiendo de la persona. Lo que sí te puede ayudar de un quemador de grasa es que los termogénicos normalmente incluyen estimulantes dentro de sus ingredientes, es decir, cafeína, taurina, todo esto que cuando nosotros estamos en una definición vamos a tener menos cantidad de calorías, menos cantidad de carbohidratos, vamos a necesitar un poquito más de energía y a veces nos cuesta entrenar. Entonces, lo podemos usar y yo los he usado realmente por esto y es donde noto el beneficio. Sinceramente, con ustedes podría aquí pagarme alguna marca para decir que son lo máximo entre un quemador y otro entre que lo tomes y gastes dinero. Yo te recomendaría que hagas tu alimentación lo más saludable posible, con un déficit calórico, la cantidad de proteína, los carbohidratos dependiendo del momento que estés. Y un quemador lo puedes incluir al final. Primero que un quemador, yo incluiría, si no puedes consumir una gran cantidad de proteína, pues un batido de proteína, que esto no tiene nada que ver con definir, con ganar masa muscular. Un batido de proteína, véanlo, yo se lo digo a la gente, que vean el batido de proteína como un pedazo de pollo, como huevos, como carne, como lentejas. Esto es proteína simplemente. No tiene nada diferente más que se digiere más rápido, pero esto no va a hacer que tu proceso sea mágico o más rápido. Simplemente se digiere más rápido. Es verdad que hay momentos que podemos optarlo porque queremos una mejor digestión de este alimento y lo podemos hacer preentreno, postentreno, en la mañana, en la tarde, en cualquier momento del día. Esto te va a ayudar a que de forma rápida, si sales de tu trabajo y vas al gimnasio y no te puedes hacer 100 gramos de pollo, 200 gramos de carne. Entonces tienes tu batido, te lo tomas, te comes una barrita o una fruta y tienes una fuente de carbohidratos y perfecto, es mucho más rápido. Esto sí te lo recomendaría. La creatina realmente es muy efectiva, no es indispensable. Yo estuve muchísimo tiempo sin tomar creatina y estuve tremendo cambio igualmente. Si lo puedes comprar, perfecto, se toma dependiendo del peso de la persona, tendrás que tomar un poco más. Se recomiendan, si pesas 100 kilos, son 10 gramos, si pesas 50, 5 gramos. Así esto te va a ayudar, en pocas palabras, a que cuando estás haciendo un ejercicio y en las últimas repeticiones, que ya no podemos más, te da ese plus de energía para que puedas completar 2, 3 repeticiones más y esto se traduce en mayor estímulo muscular, más hipertrofia y te va a ayudar con un montón de cosas. Es un suplemento que no tienes que parar de tomarlo, no es que tienes que tomarlo un mes sí, un mes no, lo puedes tomar seguido sin ningún problema, que es uno de los suplementos con más evidencia científica que hay. Después, en cuanto a suplementos, podría recomendar en algún momento de la definición un multivitamínico si no estás comiendo muchas frutas, muchas verduras, dependiendo de las calorías que estés consumiendo, puede ser necesario o no. Si no consumes pescado, normalmente por lo menos 3 veces por semana, 2, 3 veces por semana, te recomendaría un omega 3 que puedes incluirlo todos los días, tomarlo. Así que realmente de suplementación hay muchísimas cosas, pero básico, básico, la comida y el entrenamiento. Después, si quieres sumar algo, está perfecto, pero no gastes dinero en cosas que ni siquiera sabes que funcionan. Y como último punto, alimentos y bebidas cero. ¿Las podemos incluir? Sí o no. Desde el punto de vista nutricional, obviamente, no van a ser los más saludables, pero podemos usarlo en esos momentos que nos sentimos con poca energía, que nos hace falta un plus de energía. Lo podemos usar. No será lo mejor para la microbiota intestinal, para todo esto, pero realmente son una buena opción como preentreno mientras no lo uses absolutamente todos los días en el almuerzo, en la cena, tomar Coca-Cola, tomar refresco, todo con estos edulcorantes artificiales que no son beneficiosos, pero para este momento en específico creo que puede ser una buena forma de tener energía rápida. Así que podría elegir un montón más de puntos y quedarme hablando 3 horas aquí sobre hacer una definición porque hay muchos puntos realmente, pero es para que puedan entender lo básico. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios, suscríbanse, denle like, así que nos esperamos en otro video.